En esta primera sesión hablaremos de la definición de homilética. Hay conceptos modernos de la predicación y un breve panorama histórico. Definición de homilética. La homilética es la disciplina que estudia la teoría y la práctica de la predicación cristiana. Abarca todos los aspectos relacionados a la predicación, desde la preparación hasta la presentación del sermón. Estudia estos elementos a la luz de la historia y teología de la predicación. Esto viene del griego homiléticos, escoger sin defecto. Proclamar es anunciar en alta voz una cosa para que se haga notoria a todos. Por ejemplo, en Jonás 3:2. Es una presentación dinámica. El heraldo proclama en alta voz. Hace años le preguntaron a Billy Graham, ¿cómo es que usted se ve como evangelista? Solo soy un mensajero, respondió. Recibí un telegrama y me piden que lo entregue. Es como si me encomendaran proclamar este mensaje. Lo hago y me voy. Todos somos heraldos. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Ese es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Primera de Juan, capítulo 1, del 3 al 5. El apóstol Pablo se consideraba solo un mensajero de Dios. Primera de Corintios 15, del 1 al 4. Esta es nuestra meta. Es presentar la verdad como lo hacía Pablo. ¿Qué es lo que debemos proclamar y cómo debemos hacerlo? Lo que proclamamos es la persona divina. Por lo tanto, la proclamación es sagrada. Éxodo 9:16. La verdad divina. Juan el Bautista claramente nos dio testimonio de la verdad. Juan 5:33. La revelación divina. Romanos 16, del 25 al 26. Estamos hablando de parte de Dios. Algunas definiciones y conceptos modernos de la predicación. Etimológicamente, la palabra viene del latín prae, delante de, y dicere, hablar. Según Philip Brooks, la predicación es la comunicación de la verdad religiosa por un hombre a otros hombres. Para Andrew Blackburn, la predicación es la verdad divina según está contenida en la Biblia, comunicada verbalmente a través de la personalidad, o sea, la verdad de Dios proclamada por una persona escogida llamada por Dios para ese ministerio, con el propósito de satisfacer las necesidades humanas y persuadir a otros de la fe en Cristo. Según Karl Barth, la palabra del hombre es palabra de Dios cuando le place a Dios utilizar aquella palabra humana para la comunicación de su verdad al individuo. Según Orlando Costas, en la predicación del Evangelio, la Iglesia anuncia a toda la humanidad la posibilidad de participar en este nuevo orden de vida, el reino de Dios, por medio de la fe en la obra redentora de Cristo. Igualmente, la Iglesia llama a los hombres al arrepentimiento y a la aceptación del reinado soberano de Cristo sobre sus vidas. En América Latina, la predicación evangélica no es de lo mejor. Según lo reconoce la Fraternidad Teológica Latinoamericana, la predicación a menudo carece de bases bíblicas. El púlpito evangélico está en crisis. Hay entre nosotros un lamentable desconocimiento de la Biblia y de la aplicación del mensaje al día de hoy. El mensaje bíblico tiene indiscutiblemente pertinencia para el hombre latinoamericano, pero su proclamación no ocupa entre nosotros el lugar que le corresponde. Breve historia de la predicación. John Stott, en su libro La predicación puente entre dos mundos, nos guía a través de un breve recorrido a través de la predicación. Jesús y la predicación. El mismo fundador del cristianismo fue también el primero de sus predicadores. Sin duda, los evangelistas presentan a Jesús ante todo como un predicador itinerante. Los evangelios sinópticos resumen su ministerio en Galilea en estos términos. Recorría Jesús los pueblos, aldeas, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Mateo 9:35. En la sinagoga de Nazaret afirmó, en cumplimiento de la profecía de Isaías 61, el que el Espíritu del Señor lo había ungido para predicar su mensaje liberador. Dijo a Pilato que él había venido al mundo para dar testimonio de la verdad. Juan 13:13. Los apóstoles y la iglesia primitiva. En Hechos vemos a Pedro y a los demás apóstoles quienes proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Hechos 4:31. Luego lo hacía Pablo en sus 3 expediciones misioneras, hasta que Lucas se despide de él en Roma, estando Pablo bajo arresto domiciliario.
y sin embargo predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo sin impedimento y sin temor alguno. Hechos 28:31. Escribió que Cristo lo había enviado a predicar el Evangelio. En otras palabras, sintió una cierta necesidad o compulsión de predicar. Por otro lado, la predicación era la forma designada por Dios para que los pecadores escucharan sobre el Salvador y lo invocaran para salvación. Porque, ¿cómo irán si no hay quien les predique? Romanos 10:14. Los padres de la iglesia. Uno de los ejemplos de aquella época fue Juan Crisóstomo, quien predicó 12 años en la Catedral de Antioquía antes de ser obispo de Constantinopla en el año 398 después de Cristo. Su modelo de predicación es importante de observar. En primer lugar, ella era bíblica. No solo predicó sistemáticamente de varios libros, sino que sus sermones están llenos de citas y alusiones bíblicas. En segundo lugar, su interpretación de las Escrituras era simple y directa. En tercer lugar, sus aplicaciones morales eran prácticas. Y en cuarto lugar, no tenía temor. De hecho, fue mártir del púlpito porque fundamentalmente su fiel predicación le causó su exilio, las órdenes monásticas. La historia del púlpito, tal como la conocemos, comienza con los frailes predicadores. Se reunían y estimulaban una creciente demanda popular de los sermones. Ellos revolucionaron la técnica. Ellos engrandecieron el oficio. Si bien Francisco de Asís era más bien un servidor compasivo que un hombre letrado, y además insistió en que nuestros actos y enseñanzas debían ser coincidentes, estaba sin embargo tan dedicado a la predicación como a la pobreza. A menos que uno predique donde quiera que vaya, dijo Francisco, no sirve ir a predicar a ninguna parte. La Reforma. La Reforma dio carácter central al sermón. El púlpito estaba más elevado que el altar, pues Lutero sostuvo que la salvación es mediante la palabra, y sin la palabra los elementos carecen de su calidad sacramental. Sin embargo, la palabra es estéril a menos que sea pronunciada. El alma puede prescindir de todas las cosas excepto de la palabra y de Dios. Si tiene esta palabra es rica y nada le falta, pues esta es la palabra de vida, de verdad, de luz, de paz, de rectitud, de salvación, de gozo, de libertad. Ello es así porque la palabra se centra en Cristo. De ahí la necesidad de predicar a Cristo a través de la palabra. Porque predicar a Cristo es alimentar el alma, hacerla recta, liberarla y salvarla, si ella cree en la predicación. Lutero señaló posteriormente, simplemente enseñé y prediqué la palabra de Dios. Nada hice fuera de ello. Los puritanos del siglo XVII. Entre los puritanos del siglo XVII se encuentra Richard Baxter, autor de The Reformed Pastor, en 1656. Los métodos de Baxter constaban de dos aspectos. Por un lado, fue pionero de la práctica de discipular familias. Dado que había unas 800 familias en su iglesia y que él quería saber el progreso espiritual al menos una vez al año, él y su colega invitaban a sus casas a 15 o 16 familias cada semana. Cada familia venía sola y se quedaba una hora. Se les pedía que recitaran el sermón, se les ayudaba a comprenderlo y se les preguntaba sobre su experiencia personal de estas verdades. Esto le ocupaba a Baxter 2 días completos a la semana y era parte esencial de su trabajo. No obstante, la otra parte, y la más excelente, puesto que tiende a obrar en muchos, era la predicación pública de la palabra. La Revolución Industrial. Charles Spurgeon comenzó a predicar regularmente en la capilla New Park Street en el año 1854. Algunos de sus sermones fueron publicados por un señor llamado James Paul, que tenía una publicación conocida en aquella época como el púlpito del centavo o penny pulpit. Consistía en la venta de un sermón impreso por 1 centavo. Los sermones tuvieron mucha aceptación. Los predicadores difundían los sermones de esa manera. Estos primeros sermones de Spurgeon tuvieron mucha aceptación. Esto atrajo la atención del público hacia el joven predicador. Ahora, en su carácter de escritor, Spurgeon predicaba a la congregación 3 veces a la semana. Todos los sermones están contenidos en 63 volúmenes que constan desde 52 hasta 60 sermones cada uno, sumando un total de 3.561 sermones impresos.